iglesia nos reunimos para aprender los principios de la palabra de Dios, para aprender a vivir nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Pero aquí no termina todo, ¿ok? Aquí no termina todo. Esta es, vamos a decir, la mitad de lo que es realmente la iglesia. La iglesia, finalmente, cuando viene y aprende y recibe el entendimiento de la palabra de Dios, es para que al salir de este lugar, ¿sí? Digan conmigo, salir de este lugar. Para que al salir de este lugar, entonces podamos ser de bendición, de impacto y de influencia a la gente que nos rodea. Amén. ¿Cuántos tienen gente a su alrededor? Durante el día, durante su semana, en su trabajo, en su casa, ¿con cuánta gente te relacionas durante un solo día? ¿Sí? Pensemos un momento. Y quiero decirte que entonces es hacia esa gente a la cual Dios nos ha asignado para que seamos de bendición, para que seamos de influencia positiva para esas personas. Amén. Entonces por eso decimos, la iglesia no termina aquí. De hecho la iglesia empieza aquí somos capacitados, enseñados, pero la iglesia se manifiesta afuera. Amén. Tú y yo somos la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Tú y yo somos la iglesia, y la iglesia, después de que aprende, recibe de Dios, es tratada por Dios. Entonces ahora sí, vamos hacia afuera y bendecimos desde nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de modelar. Es como empezamos a influenciar a la gente a nuestro alrededor, ¿sí? Porque sabemos que es en Dios en donde está la vida, es en Dios en donde está la bendición, es en Dios en donde las personas realmente van a encontrar satisfacción. Jesús así lo dijo, que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. En nadie más, en ningún otro lugar, en ninguna otra persona, en ninguna otra cosa vamos a tener realmente vida abundante más que en el Señor Jesucristo. Y si nosotros empezamos a vivir la vida abundante y empezamos a experimentar la vida abundante, pues la tenemos que manifestar allá afuera. Amén. No tanto aquí como allá afuera, ¿ok? Porque de pronto queremos venir a la iglesia y queremos que aquí suceda todo y que Dios haga todo aquí y que Dios nos toque y se mueva, pero Dios quiere obrar y moverse allá afuera también, contigo y a través de ti, por allá afuera. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra labor. El jueves los estuvimos invitando a que hagamos esta labor de invitar, de compartir, de influenciar, de poder modelar con la gente a nuestro alrededor lo que somos en Dios, para que la gente desee también conocerlo a Él. ¿Sí? Y les decía que el jueves que no tenemos que pensar en 5, ni en 10, ni en 20, en uno. Y conmigo uno. Otra vez, uno. ¿Sí? Con uno que cada uno de nosotros empecemos a influenciar, y con uno que cada uno de nosotros podamos empezar a traer al Señor Jesús, ya estamos haciendo una gran labor, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Los invito a que nos comprometamos con Dios y que hagamos lo que nos corresponde para ser de bendición para muchos más. Amén. Muy bien, pues esto era solamente un pequeño después de comentar esto, vamos a pasar ahora sí a la palabra del día. Y empezó el mes de mayo, el día 1 fue domingo, el primer domingo del año, del mes de mayo fue primero de mayo, domingo primero de mayo. La semana pasada tuvimos a un predicador invitado, y hoy 15 de mayo, ¿qué se celebra el día de hoy? El día del maestro. ¿Cuántos son maestros aquí? Hay maestros ya se han titulado, que están trabajando hacia la sociedad, en la educación pública. ¿Alguien maestro? ¿Sí? Muy bien. ¿Hay maestros de aquí de la misma que trabajan hacia dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Maestros? ¿Dónde están los maestros? ¿Sí? Muy bien, pues queremos felicitarlos, queremos bendecirlos. Tienen una labor muy importante, ya sea hacia afuera como hacia adentro, y como lo estamos diciendo, el ser de bendición, ¿sí? El poder ser de influencia a través de esta labor tan importante que es enseñar, y además de enseñar, pues lo que indican los programas de educación, también es enseñar a través de nuestro ejemplo, con los principios de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, pues felicidades a todos los maestros, y sigan desarrollando esta importante labor
que es de mucha bendición para toda la gente alrededor. Muy bien, entonces estamos hablando de que el mes de mayo lo consideramos o lo declaramos como el mes de la familia. ¿Sí? Digan conmigo, mayo, mes de la familia. Sí, y les digo, el 1 de mayo estuvimos compartiendo acerca de la familia. Hoy vamos a retomar una vez más el tema, porque creemos firmemente que la sociedad es el reflejo de la familia, ¿ok? Lo que vemos a nuestro alrededor en cuestión de la gente, en cuestión de las personas que nos rodean, ¿sí? Es el reflejo de la familia, no hay de otra. Y si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, queremos y estamos esperando que nuestra sociedad sea transformada, necesitamos empezar nosotros por nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Necesitamos empezar por nuestra familia, necesitamos empezar por nosotros mismos. Yo primero necesito empezar a ser cambiado, necesito empezar a vivir los principios de la palabra de Dios para después empezarlos a compartir con los nuestros, con los que están a nuestro alrededor, con los que vivimos, ¿sí? Poder pedir la dirección de Dios y poder estar siendo guiados, les digo, por los principios de la palabra de Dios, porque si queremos ver cambios realmente de fondo en nuestra sociedad, necesitamos empezar por nuestra familia. Amén. En ver cómo estamos nosotros, cómo estoy yo, cómo está mi vida, qué estoy haciendo como persona, y después cómo está mi casa, cómo está mi familia, cómo estamos de valores, qué tantos valores tenemos, qué tan rebajados o qué tan firmes están nuestros valores, porque de eso depende realmente lo que cuando salimos de casa, del hogar y vamos y estudiamos y trabajamos y hacemos y nos movemos, depende de todo lo que sucede dentro del núcleo familiar, dentro de la familia. Necesitamos empezar por nuestra familia. Entonces tenemos que empezar pensando, ¿qué le estoy enseñando a mi familia? ¿Qué le estoy enseñando a mi familia? ¿Qué le estoy enseñando a la gente que está a mi alrededor? Y no solamente es una labor del papá o de la mamá, pero de todos los que somos hijos de Dios, ya sea hijo, ya sea hermano, sea papá, sea mamá, no importa quién sea, pero todos somos llamados a modelar y todos somos llamados a poder también enseñarnos mutuamente los principios de la palabra de Dios por nuestro modelo. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar esto. ¿Qué le estoy enseñando a mi familia? ¿Qué principios estoy modelando? ¿De qué manera estoy viviendo? ¿Estoy modelando realmente los principios del reino de los cielos o estoy modelando todavía la vida que vivía, que decía que vivía antes de conocer de Jesús? Porque déjenme decirles esto, el hecho de que una persona reciba a Jesús en su corazón, nazca de nuevo, es una parte muy importante y es el primer gran paso para entrar al reino de los cielos. Pero después de esto tengo que meterme en la palabra de Dios, dejarme tratar por Dios para que mi manera de pensar sea transformada y deje completamente el estilo de vida pecaminoso que vivía antes de Jesucristo. Pero si yo no me enfoco en meterme con Dios, en permitir su trato para mi vida, aunque sea cristiano y aunque asista a la iglesia, voy a seguir viviendo y voy a seguir muchas veces concluyendo como vive el mundo. Y entonces, ¿qué voy a estar modelando a los que viven conmigo? ¿Sí? Por eso es importante poder pensar y decir qué principios estamos enseñando. Ahora, los principios de Dios funcionan, los principios del reino de los cielos no son el problema. El problema muchas veces somos nosotros, que no los aplicamos consistentemente, que no vivimos de acuerdo a esos principios y entonces no vemos resultados y después decimos esto no funciona. Pero si nosotros hacemos nuestra parte y caminamos conforme a la palabra de Dios, vamos a poder ver resultados, vamos a poder ver bendición y vamos a enseñar a los que viven con nosotros a vivir de la misma manera. Amén. ¿Cómo quieres que vivan los tuyos? ¿Cómo quieres que vivan los tuyos? ¿Como tú vivías antes de conocer a Jesús? ¿Qué resultados esperas que tengan tu familia, los tuyos? Los resultados pocos o nulos que a veces nosotros hemos experimentado, o queremos que lleguen
y alcancen cosas mayores. ¿Qué es lo que queremos para los nuestros? Entonces, pero ¿cómo va a suceder eso? Metiéndonos en la palabra de Dios, caminando conforme a los principios de su palabra. Porque, como te decía, el hecho de que a mí no me haya funcionado un principio o no me esté funcionando un principio, no quiere decir que esto realmente no funcione. Es que probablemente sigo queriendo concluir o hacer las cosas de acuerdo a los paradigmas antes de conocer de Jesús. ¿Sí? Digan conmigo, los principios funcionan. Los principios funcionan, ¿sí? Esa es una verdad. Y necesito yo ser constante para que vea el resultado y después poder modelar a los que están conmigo, a los que viven conmigo, empezando por ellos, ¿sí? Que caminando conforme a la voluntad de Dios nos va a ir bien. Dios, como lo decía el jueves, nadie está más interesado que Dios mismo en que te vaya bien. ¿Lo puedes creer? Nadie está más interesado que Dios mismo en que te vaya bien. Dios te quiere posicionar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere poner en lugares importantes, porque en la medida que tú seas colocado y que le permitas a Dios que haga su obra en ti y seas tú colocado en lugares importantes, entonces vas a poder ser de mayor y mejor influencia a la gente a tu alrededor. ¿Sí? Dios es el primer interesado en que seamos bendecidos, pero tengo que empezar por yo creérmela. Dios me quiere bendecir, claro, Dios me quiere bendecir. Ese es el deseo de Dios. Amén. Créelo. Ahora, no podemos hacer oídos sordos a lo que sucede en nuestra sociedad y no hacer nada pensando que nunca nos va a alcanzar, que al fin que nosotros estamos bien, yo y mi familia vamos a la iglesia, buscamos a Dios y allá la sociedad a ver cómo le hace. No, porque lo cierto es que nuestra familia no se queda todo el tiempo ahí guardada en nuestra casa. Salen y se relacionan y viven y platican y conviven con tantas personas alrededor y finalmente tenemos que no solamente tomar una postura defensiva y decir me cubro y me guardo, no, sino tenemos que tomar una postura de ofensiva, salir y bendecir e impactar a otros. Ese es el llamado de Dios para la iglesia, ¿sí? Y tampoco entonces se trata de que cuando vemos la problemática que existe en nuestra sociedad, las deficiencias que tiene el gobierno, la política, la seguridad pública, las leyes que se están aprobando, no se trata de que como iglesia solamente señalemos y apuntemos todo está mal, y está mal, y está mal, y está mal, y está mal, pero que vayamos a la raíz, que vayamos al fondo. Y entonces volvemos a decir, el fondo de nuestra sociedad es la familia. ¿Sí? El fondo de nuestra sociedad es la familia. Se trata de ocuparnos y de concientizarnos de lo que nos corresponde y empezar por los nuestros. Amén. Comentaba el 1 de mayo, el domingo, hace 2 domingos, los 3 tipos de familias que están definidos entre la sociedad. El primer tipo de familia es el original, por llamarlo de esta manera, que es la familia nuclear. ¿Ok? La familia nuclear que está conformada por papá, mamá e hijos. Sí, esa es la familia nuclear. Nuclear porque es el núcleo familiar. Después está la familia ampliada, que está de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, pero la familia ampliada tiene que ver con los abuelos, tiene que ver con los tíos, tiene que ver con la familia que está alrededor. ¿Sí? La familia ampliada. Y después está lo que se llama las familias compuestas. ¿Ok? Que en este tiempo nos encontramos con que existen familias compuestas de diferentes tipos, de diferentes formas, pero finalmente a esto se le llama familia, ya sea que tengas una familia nuclear, ya sea que tengas una familia ampliada, o ya sea que tengas y vivas con una familia compuesta, sea como sea, es tu familia. ¿Amén? ¿Cuántos tienen familia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? Amén. Sea como sea, es tu familia. Y le digo, vivimos en tiempos en donde hay muchas variedades de familias, pero aunque podemos decir, ay, es que la situación cada vez está más terrible y cambian los modelos y las formas, bueno, no es tampoco para alarmarnos tanto, porque déjenme decirle, y
y no es tampoco una sobada de lomo, pero déjenme decirles que lo que hoy estamos viviendo no es nuevo. Lo que hoy estamos viviendo ha sido, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando el cristianismo llegó, cuando Jesús llegó, cuando Jesús nació en esta tierra, Jesús estuvo y creció y estuvo desarrollando su ministerio en el entorno de Jesús, donde estaban los romanos, donde estaban los griegos, donde estaban los judíos. Era un entorno en donde prácticamente el sentido de familia se había perdido, se había deteriorado a tal grado que ya no había un sentido de familia. Pero cuando Jesús viene, establece su ministerio, muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, viene el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos y se empieza a extender la palabra del reino de los cielos hacia la gente alrededor, entonces se vuelve a retomar y se vuelve a enfocar en las familias. Y las familias tuvieron vamos a decir, empezó a retomar auge y el entendimiento de familia con el cristianismo, con el mismo Jesucristo. Hoy en día estamos viviendo tiempos sí complicados con relación a las familias, pero una vez más, somos nosotros, la iglesia, los cristianos, los llamados a poder restablecer la familia. Sí, a eso somos llamados, iglesia. Y entonces te decía, sea como sea que tengamos nuestra familia, sea cual sea nuestra familia, lo cierto es que Dios sigue poniendo los ojos en tu familia y en mi familia con el objetivo de atraerlas a Él, porque su propósito es que como familias Jesús sea el centro. ¿Sí? Que Jesús sea el centro de nuestras familias. Jesús, tú sé el centro de mi vida. Jesús, tú sé el centro de mi familia. ¿Sí? Que esa sea nuestra oración. Jesús es el centro de nuestras familias, porque de esa manera es como realmente va a empezar a fluir vida hacia nuestra familia primero, pero también después hacia nuestra sociedad. Ahora, si yo me pusiera a decir delante de todos ustedes que todos tenemos que vivir o conformar una familia propiamente nuclear, o sea, una familia donde hay papá, mamá e hijos, sí, sería muy fácil decir eso, y a lo mejor hasta llegaría a ser irresponsable el decir eso, porque entendemos que hay familias de diferentes tipos, ¿verdad que sí? Hay familias conformadas de diferentes maneras, de diferentes formas, y si yo diría que no esté viviendo como una familia nuclear, papá, mamá e hijos, entonces están mal. Sería algo muy tajante y sería para mí también un error. Pero creo que más que eso, vuelvo a repetir, Dios ama tu vida, Dios ama tu casa, Dios ama tu familia, y que con quien vives, tu familia, quien consideras tu familia, que sepas que Dios los unió y que están juntos porque Dios sabe que fueron llamados a formar sinergia. ¿Y qué es una sinergia? A lograr más cosas juntos que cada quien por su propia cuenta. Por eso a Dios le encanta agruparnos de esta manera, porque Dios sabe que solos no podemos. Primero no podemos solos sin tener en cuenta a Dios, pero después, aunque Dios esté con nosotros, lo cierto es que necesito a mi familia, partiendo por la familia, para poder ser productivo y para poder ser y alcanzar más cosas para Dios, ¿sí? Que lo que puedo hacer por mi propia cuenta. Amén. ¿Sí? Entonces te vuelvo a repetir, sea como sea tu familia, lo más importante es que Dios te la ha dado y te la ha puesto ahí contigo para que podamos entender, hay propósitos mayores que cumplir. Y es que de pronto el problema es que nos perdemos como familias, el problema es que nos encajonamos o nos metemos en lo que podemos llamar la carrera de la ratita. Ustedes saben que vemos en los aparadores de las veterinarias o de los donde venden mascotas y está la ratita en una tipo pecera, ¿verdad?
en una jaula de ratitas y tiene su ruedita, ¿sí? ¿Y qué hace la ratita? Se sube a la ruedita y por más que nada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, ahí se quedan, nomás está que le están viendo los colotes, las ratitas, pero se quedan ahí, no avanzan. No hay realmente desarrollo. Entonces, muchas veces llega a pasar esto con nuestras vidas y con nuestras familias, que caemos en esta misma carrera en donde nos encajonamos y nos perdemos en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, en nuestras ocupaciones, y entonces, no sé, nos llegamos a casar y decimos, bueno, pues qué bueno que ya me casé, porque ahora sí, con la vida de los dos podemos sacar una casa. Amén. ¿Sí? Y qué bueno, porque ya voy a tener una casa, porque pues yo solo no me alcanzaba el crédito, quería una casita mejor, porque con los créditos ya la hice. ¿Sí? Y bajamos la mirada de ver que Dios tiene cosas mayores para nuestras vidas. ¿Sí? Dios tiene cosas mayores para nuestras vidas. Qué bueno que ya tengo a alguien conmigo, porque tenía muchas deudas, que me ayude a pagar las deudas. ¿Sí? Bueno, pues ya con lo tuyo y con lo mío sacamos, gastamos y todavía nos sirve para irnos al cine. Ahora otros dicen que bueno que ya tengo una pareja para no estar solo. Porque yo me siento tan solo. Y qué bueno que tengo mis hijos. Pero que mis hijos no se vayan, porque ¿qué voy a hacer el día que se vayan mis hijos? Y hay muchas personas, mamás, papás, ¿qué voy a hacer? Y se les ven los hijos y se les acabó el mundo. Porque llegamos a clavarnos en cosas que son parte de la vida, sí, y que Dios nos permite hacerlas, pero no es el fin, no es el propósito mayor, no es la máxima de Dios enfocarnos en esas cosas, sino saber, Dios me dio esta familia, sea como sea que esté mi familia, Dios me la dio para levantar los ojos al cielo juntos y decirle al Señor, ¿qué quieres con nosotros, Señor? ¿Qué tienes con mi familia? ¿Qué tienes para mí? Mira, Señor, tú tienes que conocer a los tuyos, tú tienes que saber cómo son tus hijos, tus temperamentos, su ministerio, su don, porque tú vas conociendo cómo son tus hijos y le podemos decir a Dios, Señor, mira, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, esto es lo que tú nos has dado, de esta manera nos has bendecido. Y no me estoy refiriendo a cosas, estoy refiriendo a lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y entonces cuando vamos entendiendo qué depositó Dios en mí, yo le puedo decir a Dios, Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Y cómo te podemos servir como familia? Amén. Que podamos levantar nuestra cabeza, que podamos ver hacia arriba, que podamos hacer el esfuerzo, que de pronto entendemos que es complicado porque se vienen los problemas, las circunstancias, las situaciones, y el sistema del mundo nos quiere jalar a vivir como vive todo el mundo. No quiere decir que no vamos a tener problemas. No quiere decir que un hijo de Dios, no quiere decir que una familia cristiana, ciudadana del reino de los cielos, no va a tener problemas. Eso sería un error decirlo. Pero que tenemos los recursos del cielo para afrontar esos problemas y salir adelante ante ellos. Amén. Pero como familias tenemos que ir 1 al 4. Efesios del capítulo 5, 21 al capítulo 6, 4. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Tienen? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el principio sobre el cual una familia necesita regirse. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Si yo empiezo a caminar y yo empiezo a vivir mi vida junto con los míos en el temor de Dios, todo lo demás se va a facilitar. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la instrucción. Sométete. ¿Ok? Dice unos a otros. ¿Ok? Seguimos leyendo. Y empieza, ahora sí, repartiendo. ¿Ok? Vamos a tomar cada quien lo que nos corresponde. Las casadas,
Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué les está diciendo Dios a las casadas? Sujétate. ¿Sí? ¿Casadas? Sujétense. Díganle, esposos, aprovechen. ¿Qué? Sujétate. Que la mujer esté sujeta. Como ya hemos dicho, ¿verdad? Que esté sujeta y no con sujeta. ¿Ok? Que la mujer esté sujeta y no con sujeta. ¿Ok? No leamos mal. Que la mujer esté sujeta. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice entonces que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ok? Está hablando de sujeción finalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mujeres? Díganme. Dijeron cualquier otra cosa menos también, ¿verdad? Y sigue diciendo, maridos, para poder las mujeres a los maridos. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Ay, si yo me amé el tiempo, pero sí. Maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, vamos al capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4, y dice de esta manera, ahora, de repente a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Para que te vaya bien, perfecto. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y agrega, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestando conforme a los principios del Señor, no conforme a mis conclusiones o a como yo pienso o a como yo creo, sino amonestarlos en el Señor. Y yo tengo que entonces decir la palabra y entender qué dice Dios con relación al cuidado o la disciplina de los hijos. Amén. Y yo necesito, más que hablar lo mío, hablar lo que el Señor dice. Y esa es la disciplina correcta. Porque decimos, sí, la Biblia dice, pero yo como quiera, pues Dios sabe que yo soy más tranquilito. Yo sí los dejo, yo sí que experimenten y que vivan, porque después van a decir que nunca les dimos chance y después van a caerse más feo. No es como yo quiero. O uno de pronto es muy cerrado y muy duro, y pues sí, la Biblia dice que tal, pero yo lo voy a poner más todavía, porque esa es la manera de tratarlo. Entonces nos vamos a los extremos y queremos criarlos, disciplinarlos a nuestra forma, y lejos de hacer realmente disciplina, los estamos maltratando, ¿sí? Y después vemos las consecuencias que se manifiestan en la sociedad, porque vemos problemas en la sociedad, jóvenes perdidos, delincuencia, en la delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Quién falló? ¿Dónde está el problema? Es que es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, bueno, ahí está la instrucción del Señor. Ahora, empezamos de pronto queriendo rebajar o justificar lo que el Señor nos dice. Empieza diciendo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ese es el principio que abarca todas las instrucciones que Dios da a la familia. Ese es el principio. Pero de pronto nos queremos empezar a excusar y a poner ahora nuestros propios argumentos para no cumplir lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y empezamos los hombres y decimos, bueno, ¿cómo lo voy a llamar? Se me va a echar cruda. Doña Florita con los roles en Japón han demandado a mujeres porque la mujer se hizo una cirugía y estaba muy bonita, las cambian completamente y todo estaba muy bien, vivían felices, pero nacieron los hijos.
Y dijo, los hijos nacieron feitos, y entonces le van y le buscan y se encuentran las fotos de la mujer de antes de hacerse la cirugía, pues no decimos más. Y entonces el marido le mandó a la mujer porque dijo, pues es que es una cirugía, pero miren mis hijos cómo están. ¿Sí? Hoy en día, con relación a las mujeres, ¿cuántos han visto ya aparecen los tutoriales en Facebook, verdad? Y dicen cómo transformar a las mujeres. ¿Cuántas mujeres se transforman? A ver, pásenme las charolas de agua, por favor. Vamos a lavar la cara a todas las mujeres para ver la realidad. Lo vamos a reconocer, ¿sí? O sea, de pronto dices, ay, ¿con quién va en la boda? Y acá despampanante, ¿verdad? Pero se la... ay, ¿con quién? Entonces, para no tener problemas, ¿sí? Vamos a hacer más, invita si tienes novio o novia, invítala a algo que vaya completamente de cara lavada para que lo conozcas bien. Pero entonces los maridos empiezan a decir, ¿cómo la voy a amar si está toda chancluda? Y luego las mujeres dicen, bueno, ¿yo cómo lo voy a sujetar si él no se sujeta a Dios? Sí, oye, espiritual, ¿cómo lo voy a hacer si no se sujeta a Dios? Y entonces salen los hijos y dicen, ¿cómo los voy a obedecer si parece que nada más me tuvieron para eso, para que les haga los mandados, para que ellos no hagan nada? ¿Sí? Y luego dicen los papás, ¿cómo quieren que no me enojes? Que estos muchachos no entienden, son unos cabezones. Y empezamos todos con nuestras excusas. Y finalmente al principio lo tiramos abajo y los matrimonios y las familias se deshacen. Y finalmente todos nos quedamos en nuestro rincón y nadie queremos ceder y nadie queremos dar el primer paso a tener el principio que dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos queremos hacer valer lo que yo pienso, lo que yo creo, mis argumentos, mis excusas, y cuando se habla y la familia viene con situaciones y con problemas, todo lo que sacamos son nuestros argumentos. Y no decimos, no, es que yo soy responsable por esto y por esto. No, empezamos señalando a los demás. Empezamos culpando a los demás. ¿Cómo queremos ver realmente cambios en nuestra familia? ¿Y cómo queremos ver que nuestra sociedad sea transformada? Si primero nosotros, los hijos de Dios, los que decimos que amamos al Señor, ¿cuántos aman al Señor? Pero si yo digo que amo a Dios y no amo, y no me puedo poner de acuerdo con mi familia, entonces, ¿qué espero de mi sociedad? ¿Qué espero de la gente a mi alrededor? Tenemos que realmente enfocarnos, iglesia, y tenemos que tomar esto con seriedad y poder entender que necesitamos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, que Jesús sea el centro de nuestras familias, y que si a estas alturas de nuestras vidas, de nuestras familias, nos damos cuenta, ay, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a retomar el control, el rumbo de mi propia vida y después de las personas que viven conmigo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y entonces encontramos en la Biblia una palabra muy interesante y la quiero aplicar en este sentido a la familia. El libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 11 al 14. Perdón, 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 14. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Yo te quiero decir, iglesia, en primer lugar, que Dios realmente, eres una persona escogida por Dios. Es una persona a la cual Dios ama y que Dios ha escogido tu vida, tu casa, tu familia, para que su presencia se manifieste como un lugar de adoración. No solamente que este lugar, este auditorio, este edificio sea un lugar de adoración, pero el primero y principal lugar de adoración es mi casa. Amén.
Si mi casa no es el primer lugar de adoración, entonces todo está de cabeza. Después, por eso nos empezamos a preguntar por qué pasa esto y aquello y lo otro, porque el primer lugar de adoración es mi casa. Uno dice, voy a la iglesia para adorar a Dios. ¿Y por qué no lo haces en tu casa? Voy a mi casa para adorar a Dios. Voy a llegar a mi casa y voy a buscar a Dios, voy a adorar a Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. Dice, sigue diciendo, si yo cerrara los cielos, escuchen bien, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, hasta ahí, quiero quedarme primero hasta ahí, vuelvo a repetir, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Dios haría tal cosa? En este caso sobre el pueblo de Israel, sobre Salomón. ¿Y por qué Dios permitiría tal cosa sobre personas, sobre familias, sobre casas? ¿Por qué? Nada más porque a Dios se le ocurrió, nada más porque a Dios se le antojó, nada más porque a Dios le da la gana. Cerrar las puertas, mandar problemas, situaciones adversas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Esto es una consecuencia de que a Dios no le estemos dando adoración desde nuestra casa. ¿Sí? Cuando dejamos a Dios de nuestra casa, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, nos enojamos y hablamos y para muchos es sabido que se sigue diciendo todavía hasta la fecha que desde que sacaron a Dios de las escuelas en los Estados Unidos se vino abajo. No, es que antes de sacar a Dios de las escuelas lo sacamos de nuestras casas. Ese es el problema del mundo. ¿Sí? Queremos que Dios esté en todas las cosas y que Dios esté en la iglesia y que en la iglesia les demos y que en la educación les demos, pero es en la casa. Cuando sacamos a Dios de nuestra casa, no lo adoramos y no caminamos en su voluntad, entonces vamos a ver consecuencias como estas. Se nos van a cerrar los cielos, no va a haber lluvia. Dice, vendrá la langosta que consuma la tierra y vendrá pestilencia al pueblo. Ok, y no quiere decir que sea completamente literal lo que nos pasa a nosotros, pero nos encontramos de pronto con situaciones, con problemáticas que no podemos resolver y que decimos, es que ¿cómo? ¿Por qué a mí? Si yo soy hijo de Dios y yo voy a la iglesia, sí, pero desde la casa que estoy haciendo, desde la casa que está pasando con mi vida, ahí es donde inicia todo, es ahí. Pero entonces Dios dice, si esto llega a pasar en tu vida, en tu familia, en tu casa, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran, escúchame bien, se convirtieran de sus malos caminos. Esa es la razón por la cual vino lo anterior. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y finalmente sanaré su tierra, sanaré su casa, sanaré sus familias, sanaré su hogar. Dios quiere sanar nuestras casas, Dios quiere sanar nuestros hogares, pero mi parte, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es tu parte? Lo primero que Dios está diciendo y está pidiendo de nosotros es, si se humillara mi pueblo, que nosotros como sus hijos nos humillamos y reconozcamos que por nuestra propia cuenta no podemos solucionar las cosas en las cuales nosotros mismos nos hemos metido. Ni Dios es culpable, escúchenme bien, ni el diablo es culpable, porque yo soy el que abro o cierro la puerta a Dios o al diablo. Yo soy el que decidí que entró a mi casa, a mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con la gente con la que vivo. Yo soy el que lo decido. Amén. Amén. ¿Sí? Nadie más. Si yo le abro la puerta a Dios, entonces Él va a entrar y se va a deleitar y va a moverse en mi vida. Pero si yo le abro la puerta al diablo, tú debes decir, no, gracias, yo aquí afuera. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues claro que va a aprovechar. Pero si por la culpa al diablo, sí, ok, Él lo hizo. Pero ¿quién le abrió la puerta? ¿Quién le abrió la puerta?
todo esto. El asunto es si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Pensemos un poquito en nuestras familias. Pensemos un poquito en nosotros mismos, nuestras vidas. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi familia? Ya sea tu familia nuclear, tu familia ampliada, o sea como sea tu familia compuesta, sea como sea, la familia que tengas ahora en este tiempo, como estás viviendo, tienes que pensar en esta familia que tienes ahora. ¿Sí? ¿Cómo está? Necesitamos que Dios sane nuestras familias. ¿Cuánto podemos recordar? Yo necesito que Dios sane mi familia. ¿Cuánto realmente no podemos caer en orgullo y decir, no, yo todo estoy bien? Sí. Yo creo que podemos levantar nuestra mano todos y decir, necesitamos que Dios sane nuestra familia. Sana mi tierra. ¿Por qué mi casa de pronto no produce? ¿Por qué mi familia de pronto no avanza? Porque está enferma la tierra, no tiene los nutrientes, no está Dios metido de fondo en cimientos para sustento. ¿Y por qué preguntamos, por más que hago y por más que me esfuerzo, no veo avance y parece que se vislumbra algo y pum, de la nada se viene abajo? Porque necesitamos que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane nuestra familia. No puedo solo. Necesito reconocer, no puedo solo. Necesito empezar por mí. No decir, sí, cuando Dios trate a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a él, sí, Dios, trátalos a ellos. No. A mí, di a mí, Señor, conmigo. Sí, empezando conmigo. Amén. ¿Cuántos quieren, realmente, cuántos queremos que Dios haga cosas en nuestras familias? Que Dios haga lo que tenga que hacer con nuestras familias, que haga un movimiento de fondo para que remueva todo lo que está incorrectos, cimientos, paradigmas que están ahí, que se siguen mezclando con los principios del cielo, y después hacemos una herejía, un poquito de Dios y un poquito del mundo y queremos pensar que así vamos a avanzar. No se puede. Pues está todo lo de Dios, lo seguimos con el mundo y volvemos a repetir. Por eso Dios dice, ¿eres frío o eres caliente? Una de dos. Pero no puedo pensar que mezclando mis maneras de pensar del mundo y un poquito del cielo, ya con eso se va a solucionar. No se puede. No se puede. Necesitamos meter una mano de chango, sacar todo lo que está estorbando, lo que está llevándonos a tener una tierra enferma, una familia enferma, un matrimonio, hogares enfermos. Cuando empezamos nosotros y que hagamos este cambio, entonces nuestros hijos, los nuestros, con los que vivimos, van a empezar a vivir diferente, se van a empezar a manifestar diferente, van a crecer y van a llegar a lugares importantes, estudios, trabajos, y van a vivir conforme a Dios, como Dios lo establece en su palabra, y no vamos a permitir rebajarnos por cosas que son pasajeras, porque Dios está obrando en nosotros. Amén. Los quiero invitar en este momento que nos pongamos de pie.